Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a Visión País, gracias por su compañía. Para poder comprender la modificación del proyecto de ley de la reforma de la caja fiscal, habría que hacer una breve cronología para saber su proceso y en qué situación hoy se encuentra. El proyecto de ley de reforma de la caja fiscal es una iniciativa, una propuesta del Poder Ejecutivo, donde se propuso como objetivo la reducción del déficit que genera dicha caja. Algunos exministros de Hacienda vieron con muy buenos ojos la preocupación y la propuesta del Poder Ejecutivo de instalar el debate y el análisis respecto de un tema que otros gobiernos no se animaron por varios años a hacer el planteamiento. Algunos de los analistas económicos también se sumaron, obviamente, a la propuesta del Poder Ejecutivo felicitando. Sin embargo, algo curioso pasó con los analistas políticos que demostraron sorpresa la presentación del proyecto el último día del año 2025 del Ejecutivo. Estamos hablando obviamente del proyecto de ley en cuestión para ser tratado el mencionado proyecto en este año 2026, año electoral donde se elegirán intendentes y concejales municipales, teniendo en cuenta que el electorado más importante, obviamente, del partido de gobierno son los funcionarios públicos y ellos serán afectados precisamente por esta pretendida reforma. Lo cierto y lo concreto es que el Ejecutivo presentó al Congreso Nacional, se decidió que la Cámara de Origen sea la Cámara de Diputados, se pronunció diputados en relación con el proyecto tal cual como presentó el Ejecutivo y luego remitieron a la Cámara revisora, la Cámara de Senadores, que en principio todo esto pasó precisamente digamos, durante el receso parlamentario. La Cámara de Senadores tuvo que tratar el proyecto de ley el 10 de febrero, se reunieron para dicho tratamiento, sin embargo, se organizaron los sindicatos del sector público y, por supuesto, se congregaron en distintas ciudades y, sobre todo, en la plaza del Congreso Nacional, y esto no en alguna medida, fue factor determinante para que la Cámara de Senadores postergara el estudio, en principio para el 25 de marzo. ¿Y por qué decimos en principio? Porque obviamente en la primera sesión de este año legislativo 2026, la Cámara de Senadores solicitó que se postergara dicho proyecto, que en principio, reitero, quedó para el 25 de marzo, que se estudie bajo la figura del sine die, es decir, sin fecha fija. Y esto generó bastante preocupación, molestia y sospecha de los gremios del sector público y particularmente de los gremios docentes, porque la figura del sine die significa que en cualquier momento puede ser tratado en una de las sesiones ordinarias. Cualquier legislador puede proponer el estudio bajo la figura sobre tablas y se somete a votación, se logra la mayoría y se estudia. Ante esa situación se generó mesas de negociación donde estuvo liderado precisamente por el senador nacional Silvio Beto Ovelar, que incluyó también a la vicepresidencia de la República. Se reunieron con los distintos sectores, se intentaron acordar algunos puntos y lo cierto y lo concreto es que el pasado 11 de marzo la Cámara de Senadores se pronunció
e introdujo una serie de modificaciones. Ahora tiene que volver a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y tiene solamente dos alternativas, la Cámara de Origen. Vale decir, se ratifica en su sanción inicial tal cual como ellos habían aprobado, o en su defecto, ¿verdad? La otra opción es que acepten las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores. Nos preguntamos, en relación con el proyecto de ley, así como se introdujeron modificaciones en la Cámara de Senadores, ¿logrará su reforma en el sentido de la finalidad del Ejecutivo de reducir el déficit que genera dicha caja? ¿O las modificaciones simplemente representan una cuestión de pequeños ajustes? Es simplemente una cuestión de forma. O peor aún, o las modificaciones implican deformaciones en el sentido de que se desvirtuó totalmente lo que el Poder Ejecutivo había planteado. De eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa y también de las modificaciones introducidas. Nos acompañan hoy el profesor Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Un gusto también saludarle acá al doctor y damos las órdenes. También nos acompaña el economista Rodrigo Rivarola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADET. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, señor Resquín, y gracias por la invitación. Bien, vamos a una brevísima pausa. Los invitamos a que nos acompañen. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En CrediSimple estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país.
Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente. Docentes que enseñan desde la experiencia. Y una propuesta que se renueva constantemente. Porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Credisimple, fácil y rápido. Nos preguntamos, ¿reforma, de forma o deformación de la caja fiscal? Y estaremos analizando a ver si con cuál de los tres términos quedamos. Después, obviamente, del desarrollo y el análisis. Nos preguntamos básicamente cuáles fueron los principales cambios introducidos por la Cámara de Senadores. Y básicamente, si tuviéramos que utilizar el término de puntos claves, es que los cambios que introdujo la Cámara Alta tienen que ver con el aporte estatal del 10% en forma inmediata, también aumento del aporte de sectores deficitarios al 19% y fijación de edades jubilatorias, 53 años para el Magisterio Nacional, con 25 años de aporte siempre, y 55 años para las fuerzas públicas. Resumiendo, digamos, entre las modificaciones más importantes. Por supuesto que hay otras también que vamos a estar conversando con nuestros invitados, nuestros analistas. Si comparamos la redacción del proyecto de ley versión diputado con la Cámara de Senadores, ¿cuál es la versión más razonable y por qué, Rodrigo? Yo creo que la versión más razonable es la versión de la Cámara de Senadores, porque pretender, desde mi punto de vista, ¿verdad? Si hacemos una recapitulación histórica, una caja previsional tiene que sostenerse en tres patas, ¿verdad? El aporte obrero, el aporte patronal y el aporte estatal, ¿verdad? Y da la casualidad que aquí el Estado reunía las otras dos patas, ¿verdad? El empleador y el estatal, ¿verdad? Y era lógico que una caja previsional no sea financieramente sustentable si falta una de esas patas, ¿verdad? Entonces pretender disminuir o dejar en casi cero el déficit es realmente algo ilusorio y era difícil de sostener, ¿verdad? Era como decir que esta caja tiene que ser únicamente sostenida por los obreros y nada más, ¿verdad? Es más sincero desde el punto de vista que el Estado de ahora en más ya admite que hay una parte que debe poner efectivamente ellos. Si bien ellos dicen que venían poniendo 12%, en realidad ese fue el resultado del último año, ¿verdad? Si vamos más hacia atrás, cada vez fue menos porque el déficit iba creciendo gradualmente, ¿verdad? Entonces, ellos toman como un hecho que eso fue su aporte de siempre, ¿verdad? Que siempre, siendo que eso no fue así, ¿verdad? Y ahora van a empezar a poner, de todas maneras, cargan una vez más 3 puntos porcentuales sobre los obreros o los empleados una vez más, para paliar ese déficit, ¿verdad? Y yo le restaría un poco la importancia si pone 10, 3, 5, porque en la práctica van a poner lo que haga falta. O sea que el análisis real que había que hacerse es eliminando el aporte empleador y ver qué tan deficitario era solamente con el aporte obrero y la diferencia va a ponerle esta hora. Esa es más o menos la comparación así financieramente que había que mirar más exactamente, porque le estaba a terminar poniendo nomás luego para sostener, ¿verdad? Y desde ese punto de vista a mí me parece que es más razonable, ciertamente desde el punto de vista financiero, la versión original y la versión diputados eran mejores porque tenían mejores déficits desde el punto de vista financiero, no desde el punto de vista de los pasivos jubilados ni los beneficiarios porque tienen derechos adquiridos, ¿verdad? Solamente desde el punto de vista financiero digo, ¿verdad? Pero más justo, más equitativo me parece el de senadores, desde ese punto de vista. Los sindicatos docentes, profesor Rafael Resquín, ¿están de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley de reforma de la caja fiscal? Bueno, estar de acuerdo es un poco difícil decir, porque realmente lo que nosotros hemos hecho es a partir de la creación, diríamos, de la mesa técnica o de la mesa de trabajo, llamémosle como queramos, nosotros hemos comenzado a discutir todo lo que con los diputados también teníamos que haber discutido. Lastimosamente no nos dio el espacio, el ministro de Economía también se mostró muy resistente en ese sentido y lógicamente que se comenzó a hablar a partir de la mesa instalada por la Cámara de Senadores
no tuvimos el tiempo suficiente para que realmente podamos estar analizando como nosotros hubiéramos querido analizar, porque nosotros hemos presentado un proyecto bastante razonable, justificable desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, y nosotros estábamos bastante conformes, diríamos. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos haciendo eso desde nuestra perspectiva solamente. Nosotros tenemos consultores muy importantes, economistas, políticos, escritores, que nos trajeron, diríamos, toda la historia de la caja fiscal. Entonces, lógicamente que la versión senadores vino a paliar, pero en gran parte de las cosas no estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Lógicamente, como yo siempre estuve diciendo, hemos llegado a un punto intermedio, y aunque los senadores digan hemos acordado con los docentes, esa no es la palabra que nosotros utilizamos, porque nosotros no hemos acordado los 19%, no hemos acordado en ningún momento, no hemos acordado, por ejemplo, la tasa de sustitución, no hemos acordado los 53 años, a pesar de que de repente, mirándolo desde una perspectiva optimista, es mucho mejor de lo que planteó el diputado. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos un poco en el medio, ¿verdad? A nosotros nos hubiera gustado mucho más mejorar esto, y lo que yo quiero señalar en ese punto es que esto llegó justamente por la negligencia del Estado. Porque el presidente de la República dice fue el único gobierno que se animó. Está bien, los otros no se animaron, es cierto, hasta ahí, pero ¿se animó a qué? Se animó a hacer este tipo de remiendo o de parche, porque reforma no es. Entonces nosotros, a partir de ahora, nosotros no solamente tenemos que obligatoriamente allanarnos a la versión que salga, esperemos que salga, que la Cámara de Diputados pueda, vamos a decir, allanarse a la versión senadores, pero a partir de ahí nosotros vamos a comenzar a insistir por una reforma integral real, que tiene que tener, como dice acá el doctor, las patas necesarias primeramente, y segundo, que tiene que tener un antes y un después, ¿verdad? Porque si yo le digo al Estado, el Estado tiene que aportar 20%, el Estado me dice de dónde saca la plata, y el Estado primero tiene que saber dónde saca la plata. El Estado no puede decir nosotros no tenemos plata nomás. La misma cosa pasa, por ejemplo, en la inversión en educación. Si a mí me dice, por ejemplo, un futuro presidente de la República, yo voy a invertir el 7% del Producto Interno Bruto en educación, y yo lo primero que le voy a decir, ¿y qué vas a hacer para conseguir la plata? Entonces, por ahí pasa un poco la situación, y para responder a tu pregunta, como dije, no estamos de acuerdo, pero sí, bueno, por lo menos es un poco mejor de la otra. El mal peor, como se dice. Considerando las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, Rodrigo, la gestión de la caja fiscal desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, ¿hasta cuándo aguantaría? Bueno, la gestión, la sostenibilidad, si miramos solamente sostenibilidad financiera, así a secas, implica que tengamos un balance corriente que es aportes versus egresos a los jubilados, tengamos un superávit, ¿verdad? Sostenibilidad financiera en ese concepto acotado no tenemos, porque el déficit va a continuar. Ahora, lo que tenemos es un déficit, lo que se busca es un déficit que sea controlado y que no se expanda tan grande como para que cause problemas en otros sectores, ¿verdad? Porque el déficit se va cubriendo con el presupuesto público, y luego va restando recursos a otros sectores, como hoy vemos con esta cesación de pagos de ciertos sectores y servicios. Entonces, yendo a tu pregunta, directamente, el déficit del proyecto original apuntaba a reducirse en un 60%, disminuir el nivel actual. O sea, por decir, era 300 y con esta reforma el año que viene iba a empezar a ser 100, o no, en periodo de 5 años más. Iba a reducirse a 100. Y ahí va a empezar a crecer otra vez más o menos al mismo ritmo en adelante, ¿verdad? Entonces, apuntaba directamente a disminuir el nivel inicial para ir creciendo a un ritmo más o menos similar, otra vez. Por eso es que decíamos que esto era retrasar únicamente una reforma que va a venir posteriormente, ¿verdad? Y ese era el objetivo. Ahora se va a reducir, no hice las últimas estimaciones todavía, pero probablemente sea un 30%, por ahí. En ese nivel nos manejaríamos con estas reducciones. Hay que tener en cuenta que lo más importante el factor que más incide en el balance actuarial es la edad de retiro, porque afecta de dos lados.
retarda un poco la entrada de los activos al padrón de jubilados y además también tiene una expectativa, reduce la expectativa de vida y, o sea, la financiación a lo largo de la vida del jubilado. Entonces, por eso es que para ellos es tan importante la edad de retiro, ¿verdad? Y es ese básicamente lo que sostiene esta reforma, el punto más importante, ¿verdad? Como dijo acá el doctor, era para ellos fundamental también porque uno teniendo esos beneficios planea toda su vida en adelante, ¿verdad? Y si de repente eso cambia, tiene que hacer recalcular todo de vuelta, ¿verdad? Por eso son delicados estas reformas y por eso ese punto de la edad de retiro es clave aquí, ¿verdad? El nivel de complejidad y de sensibilidad, sin lugar a dudas, de un trabajador del sector público está en juego en un debate y un análisis como el que se ha generado bajo esta figura del proyecto de reforma de la caja fiscal. Según los estudios encargados por los sindicatos docentes, ¿está en déficit o no la caja puntual del Magisterio Nacional, profesor Resquín? Sí, doctor, está en déficit y nosotros somos conscientes de eso. Y justamente a partir de ahí nosotros comenzamos a analizar qué ha hecho el Estado, por lo menos desde el año 2003, cuando hubo la reforma. En el 2003 hubo un cálculo estimativo de que la sostenibilidad, probablemente en los mismos términos de lo que está diciendo acá el autor, podía tener aproximadamente entre 10 y 15 años. De manera que si en el 2003, de 2003 a 15 años serían 2018. Eso significa que un Estado responsable y serio tendría que haber empezado a darle una mirada a 2015 más o menos. Mientras tanto, 2014 para adelante, en vez de que el Estado mire desde una perspectiva de corrección de las falencias de la caja fiscal, comenzó el Estado a empeorar la situación de la caja, ya que su pregunta va a eso de los docentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se comenzó a desviar un monto importante de dinero que le correspondía a la caja fiscal proveniente, por ejemplo, de los cargos vacantes. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es que, si bien nosotros, y siempre nosotros dijimos, y lo seguimos sosteniendo, de que la reforma es necesaria y urgente, porque acá nosotros estamos en una situación innegable. El sector docente y las fuerzas públicas son sectores deficitarios. El sector docente, lógicamente, según lo que nosotros tenemos en cuenta, es que está siendo sostenido, diríamos, por el sector público, no así las fuerzas públicas, que acá, como dice el doctor, justamente está siendo sostenido ya del aporte estatal, por llamarlo de alguna manera. Lo que nosotros siempre dijimos es, si es que el Estado aporta luego, ¿por qué no se blanquea eso? ¿Por qué no se hace una ley donde realmente el Estado aporte? Y ahí entra una serie de cosas que nosotros, a partir de la historia, porque la caja fiscal, según nuestro análisis y nuestra investigación, se creó en el año 1909, de manera que tiene casi 120 años de vigencia. En ese lapso pasó lo que dice el doctor, que nunca el Estado aportó como patrón. Lógicamente eso también forma parte del déficit. A partir de ahí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en 1973 hasta 2003, de esa misma caja que era exclusivamente de los aportantes, el Estado paraguayo estaba pagando, por ejemplo, la gratificación a los beneméritos de la patria, que es absolutamente, ¿cómo se dice?, comprensible que se le pague una gratificación a los beneméritos de la patria, pero no de esa caja. Imagínense, por ejemplo, que yo meta la mano en una caja durante 30 años y saque para pagar a una determinada cantidad importante de personas, porque fíjese, en el año 73, ¿cuántos beneméritos estaban vivos todavía? Y después los que comienzan a fallecer están sus herederos. Entonces todo eso, conjuntamente con la ausencia del aporte del Estado, fue haciendo ese déficit. Y por supuesto, nosotros veníamos preocupándonos por el déficit, porque nosotros veníamos haciendo también nuestros cálculos, nuestro análisis, y el déficit de la caja del sector docente tenía un crecimiento significativo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, tratar de insinuar por lo menos al Estado que toquemos el tema, pero también hay un temor. Desde el momento en que nosotros comenzamos a tomar la iniciativa, ¿cuál sería la reacción del Estado? Mientras que esa es una responsabilidad exclusiva del Estado.
Entonces, como le dije, no podemos negar que hay déficit, pero nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de remiendo. Ese es el gran problema. Y la pregunta obligada es qué aspectos realmente habría que considerar para poder hablar de una reforma que permita una sostenibilidad financiera, pero con equidad social. De eso nos ocupamos en el próximo bloque. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credit Simple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En Credit Simple, estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. ¿Qué es lo que se debe reformar de la caja fiscal para lograr su sostenibilidad con equidad social, Rodrigo? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? En la experiencia internacional y en la literatura no hay una solución única. Siempre depende del contexto, del nivel de desarrollo del país, del mercado laboral, del nivel de informalidad, de la transición demográfica que atraviesa un país.
Las reformas de estos sistemas de pensiones, conocidos como de reparto, siempre tuvieron, el mayor riesgo que tienen es el riesgo demográfico, ¿verdad? Porque cuando inician normalmente tienen un stock de jubilados muy pequeño, entonces hay un sesgo hacia prometer beneficios muy favorables en el futuro porque hay pocos jubilados, ¿verdad? A medida que va transicionando la población de cotizantes y jubilados, va enfrentando ese problema, ¿verdad? Y a lo largo de la historia se dieron varias soluciones, ¿verdad? Una de las primeras soluciones fue adoptemos el sistema de capitalización individual, famoso sistema de capitalización individual. Y después eso se demostró que tenía también ciertos problemas. Por ejemplo, no estaba ajeno a la transición demográfica por un lado, y el riesgo financiero que conlleva también era importante porque al final a sus beneficiarios les resultaban unos beneficios menores a los que hubiese tenido anteriormente, ¿verdad? Además del costo de transición, porque pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización implica que hay que sostener, esos que hoy cotizan van a cotizar ya a otro nuevo sistema, al de capitalización, pero tenés un stock de jubilados que ya tiene derechos adquiridos y eso hay que sostener hasta que se liquide el stock, ¿verdad? Entonces, eso es una deuda implícita del Estado de quien sostenga para que hay que asumir, ¿verdad? A la par de las nuevas altas de jubilados que tenga con el nuevo sistema. Entonces, no era tan sencillo, eso había sido, ¿verdad? Uno no se da cuenta de eso una vez que el sistema se está implementando y pasan a varios años y ven los resultados, ¿verdad? Luego salió otra corriente que hablaba de los sistemas multipilares, ¿verdad? Un sistema solidario sostenido por el Estado, el contributivo y luego el individual con unos aportes voluntarios obligatorios que tenían más o menos la misma lógica del sistema de capitalización, pero para aumentar el sistema contributivo. También tienen los mismos problemas, por eso digo que no hay sistemas así ideales, ¿verdad? Y luego hay otros que es más reciente que el sistema de reparto nocional, que básicamente es un sistema de reparto, pero el aporte de cada cotizante simula unas cuentas de cotización individual y con base en su aporte luego va teniendo unos beneficios particulares sumados a algunos mecanismos de ajuste automáticos. Por ejemplo, que disminuye la rentabilidad o vive más tiempo, entonces los haberes futuros se van disminuyendo para que dure más tiempo todo el aporte acumulado por cada persona, ¿verdad? Son diversos sistemas que se pueden ir diseñando, pero no hay ninguno ideal, ¿verdad? Acá el problema que vemos con estas cajas es el típico del sistema de reparto joven que no fue previendo la transición demográfica en el futuro, ¿verdad? Las obligaciones futuras a valor presente son mayores que la capacidad de pago actual y eso hay que ir modificando únicamente ajustando parámetros y otras cuestiones, ¿verdad? Sin hablar de los cambios estructurales, que eso implica ya diseñar la arquitectura institucional, que como hoy sabemos están fragmentados en varias instituciones, varios sistemas, ya es un cambio más extenso que requiere mucha más negociación y una coordinación mucho más importante, ¿verdad? Y mayor costo, ¿verdad? Entonces, decirte cuál es el sistema es muy complicado, lleva tiempo evaluarlo y va a ser un debate que vamos a tener que hacerlo más adelante, ¿verdad? Hoy estamos haciendo con la caja fiscal, más adelante vamos a tener que hacerlo con IPS, porque si bien IPS hoy tiene un fondo de reserva importante, tiene un balance corriente deficitario. Entonces va a estar comiendo las reservas cada año y en algún momento eso se agota, ¿verdad? Creo que en 2040, 2048 más o menos. Entonces se termina este debate y luego se pasa al siguiente, ¿verdad? Y espero yo que para el siguiente ya estemos discutiendo algo más integral, ¿verdad? En todos los sistemas, ¿verdad? Solo en privado y público, ¿verdad? Sin olvidar que hay un sector informal que hoy no cotiza, que también hay que tratar de integrarlos, ¿verdad? Eso llevaría a que el sistema sea más sostenible, ¿verdad? Porque tenemos la mitad de los trabajadores dependientes que no aportan, más de la mitad, el 60%, y después otra vez tenemos los cuentapropistas que tampoco aportan por sí mismos. Hay que crear un régimen especial para ellos que pueda ser sostenible y que sea atractivo también.
Esa visión integral es lo que, si vamos a plantear una verdadera reforma, Claro. digamos, habría que abordar, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, en relación con, volviendo digamos, al proyecto de ley de la caja fiscal modificado por la Cámara de Senadores, fue la semana pasada, miércoles, la sesión de la Cámara de Senadores. En principio se había hablado que al día siguiente se iba a remitir, o sea, al mismo día en que sesionaba la Cámara de Senadores, iban a remitir a la Cámara de Diputados y al día siguiente la Cámara de Diputados se iba a reunir para poder aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores. Dicho escenario no se dio, obviamente era el escenario ideal. Incluso se habló con algunos referentes de la Cámara de Diputados, con algunos diputados oficialistas, más de uno demostró su enojo en relación con lo que había dicho sobre todo el ministro de Economía y Finanzas, que no se podía tocar, modificar absolutamente nada, ¿verdad? Se tenía que aprobar tal cual como presentaba el Ejecutivo, y estos diputados decían, había sido que se podía modificar, por eso nos encontramos con otro escenario en la Cámara de Senadores. ¿Esto qué significa? Que recién mañana, lunes, la Cámara de Diputados, seguramente mañana, que es día de reunión de los líderes de bancada, para, digamos, elaborar el orden del día para la sesión del día martes, que son los días en que sesiona de manera ordinaria la Cámara de Diputados, se verá si introducen o no ya el proyecto de ley, porque algunos dijeron que querían reunirse con, digamos, los líderes de bancada, convocar también a los gremios docentes, por tanto, no está garantizado si cuándo se va a tratar, digamos, el proyecto de ley. Pero trasladamos la pregunta al profesor Rafael Resquín. ¿Ustedes fueron convocados ya por los diputados? Sí, esta vez recibimos invitación. Hay una manera en que ellos invitan. Ellos no hacen una invitación directamente a la intersindical, sino que hacen una invitación directa a los principales referentes de la intersindical. Sin embargo, una vez que vengan las invitaciones, nosotros nos reunimos y resolvemos si asistimos o no, ¿verdad? En este sentido, nosotros lógicamente tenemos una postura muy, vamos a decir, clara con relación a los diputados, porque para nosotros lo que pasó en diputados y el posterior enojo, diríamos, si es que eso es así, de algunos diputados, por ejemplo, a nosotros nos da una impresión de que realmente institucionalmente estamos mal. ¿Por qué? Porque yo veo desde la perspectiva de lo que es una Cámara de un Congreso, que tenga que estar obediente directamente, sin mucha explicación ni sin pedido de explicación a un ministro. Esto significa que no hay independencia de poderes. Ahí para nosotros se descompone la independencia de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, por ejemplo, ¿verdad? Independientemente de que sea solamente la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, de repente, habemos los que creemos que hubo enojo y hay los que no creen. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir a escuchar y sobre todas las cosas vamos a hacer nuestros reclamos, porque nosotros tenemos reclamos que tenemos que hacer. En primer lugar, porque ellos nunca tuvieron vamos a decir, la delicadeza de por lo menos convocarnos y decirnos qué es lo que ustedes plantean. Y por otro lado, nosotros tuvimos 2 reuniones con la comisión permanente, en donde realmente recibimos la mentira de esa comisión, porque ahí nos prometieron instalar la mesa técnica. En la segunda reunión que nosotros tuvimos, cuando nosotros ya habíamos planteado por segunda vez, hecho nuestro planteamiento, nuestro plan, entonces ellos dijeron, palabra del señor Colín Soroka, el diputado Colín Soroka, que dijo, yo me voy a encargar de posibilitar la mesa técnica. Tanta fue nuestra sorpresa que al día siguiente la Cámara de Diputados convocó para el tratamiento el día 5 de febrero. Entonces, ahí se descompuso el escenario. ¿Por qué? Porque no solamente vimos un despropósito de parte de los diputados, cuando vimos también de que diputados estaban obedientes
vamos a decir, sin miramiento a lo que venía del Ministerio de Economía, y lo que viene del Ministerio de Economía viene directamente del Poder Ejecutivo. Eso no vamos a confundirnos con eso, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, si yo soy diputado, yo tengo mis asesores, ¿y cómo yo voy a ceñirme directamente, obedientemente a lo que dice una persona? No importa que sea un ministro de Economía, sabemos que es un técnico de alto quilate, eso nadie discute. El problema está en la parte política. Y cuando sabemos también que la política criolla en el Paraguay tiene una metodología en donde hay que obedecer a la bancada, que el líder de bancada ya estableció eso, etcétera, etcétera. Una cosa que también nosotros tendríamos que en algún momento erradicar del país, ¿verdad? Porque hay un voto cautivo que realmente hace más daño que beneficie, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros, en esta única oportunidad que hay de por lo menos decirle a los diputados, en esto se equivocaron y traten de ser más serios la próxima vez. Y por ahí plantear algunas cosas que no sé si va a tener viabilidad o no, ¿verdad? Entonces nosotros, unos cuantos, sí, por mayoría en la intersindical, hemos resuelto que los que quieren participar, participen. Hay compañeros que dicen que no, que ya no hay necesidad. Nosotros respetamos la decisión de los compañeros que dicen que no, ¿verdad? Pero eso no significa que cuando nosotros vamos a ir a bajar algo diferente de la línea de la intersindical. Nosotros nos debemos a la intersindical y desde ahí se están tomando las decisiones. El escenario ideal para ustedes, profesor, es que la Cámara de Diputados acepte las modificaciones introducidas por el Senado. Así como están las cosas, sí. No es ¿cómo se dice? No es la resolución ideal, pero sí, en este escenario, por supuesto que, como te dije, ese es el mal menor. Dos cuestiones que abordaremos en el próximo bloque. La necesidad de un pacto social para una reforma integral del seguro social, no solamente la caja fiscal, sino del seguro social. ¿Por qué se necesita un pacto social? Y por otro lado, si el martes trata la Cámara de Diputados, y es probable que así sea, sobre tablas o figurando en el orden del día ya el día de mañana lunes, ¿habrá movilizaciones? ¿Habrá paro nacional por parte de los sindicatos docentes? Ambos temas tratamos en el próximo bloque. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En CrediSimple, estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera.
Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982 199 548. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. ¿Por qué se requiere un pacto social para la reforma del seguro social? Valga el énfasis, incluso sacrificio de los sectores deficitarios, Rodrigo. Porque este tipo de cuestiones tiene muchos grupos de interés y son grupos que por un lado proveen un servicio importante para la sociedad, por otro lado están organizados y representan una parte importante del empleo público y además porque está instituido en la Constitución que es un derecho, estamos en un Estado social de derecho y las decisiones tienen que tomarse de manera pluralista y con participación de todos los sectores, ¿verdad? Y este tipo de reformas abarca un tiempo muy largo, varias generaciones y las decisiones de hoy van a afectar a las futuras y los de hoy van a contribuir para los de ayer y los de mañana, ¿verdad? Y sobre todo porque el gasto, desde el punto de vista financiero, lo que hoy se promete va a ser lo que vamos a pagar mañana. Y haciendo una cuestión matemática, te vas a dar cuenta que el día de mañana, los jóvenes del mañana van a tener que pagar más para sostener el sistema, ¿verdad? Y entonces esa transferencia intergeneracional de recursos siempre requiere un consenso y también genera conflictos. No solamente con los grupos, sino con las distintas generaciones. Hoy ya tenés, si uno entra en las redes sociales, uno puede ver cómo ciertos sectores, los obreros privados, le critican a estos sectores, le tratan de todo, y luego los más jóvenes a los más viejos, y toda esa se genera ese conflicto donde no debería generarse y donde todos son afectados. Que tenemos un grupo, un universo de donde todos somos afectados y nos peleamos entre nosotros. Entonces, eso no debería pasar y eso requiere diálogo, consenso para lograr una solución más integral, ¿verdad? Sobre todo porque lo que necesitamos es un rediseño de la arquitectura y eso requiere mucho más tiempo de análisis y de estudio, ¿verdad? No este tiempo de 3 meses en vacaciones y luego discutimos la ley, ¿verdad? Por ejemplo. Pero hay experiencia en otros países que sí es factible con esta figura del pacto social. Claro. Este tipo de sistemas previsionales se llegan solamente con eso. No te quiero decir que es como hacer una constitución nueva, pero es más o menos similar, ¿verdad? O sea, estamos definiendo el futuro de las personas de tercera edad, mi futuro dentro de 30 años y de todo, ¿verdad? O sea, uno espera calidad de vida y eso forma parte de la calidad de vida. La situación del estudio del proyecto de ley modificado por la Cámara de Senadores en diputados no está definido el día en que va a ser tratado. Reiteramos, puede ser tratado el martes, pero puede ser tratado también otro día. Eso sabremos mañana. En principio a las 9 de la mañana es la reunión de los líderes de bancada. Seguramente el foco de atención mañana en relación con este tema va a estar focalizado en dicha Cámara, a ver si incorporan dentro del orden del día o no. Pero hay escenarios posibles. Si no incorporan, significa que no se va a tratar el martes. Igual se puede tratar sobre tablas, ¿verdad?
porque uno de los diputados puede solicitar su tratamiento, se somete a votación, se logra la mayoría y se trata bajo la figura sobre tablas, ¿no? Puede que el martes no se estudie, suponiendo que los diputados quieren convocar a los sindicatos docentes u a otros actores de alguna manera involucrados en este tema bajo la figura de la audiencia pública. Eso, reitero, lo veremos mañana. Pero en concreto, el martes, ¿habrá nuevamente movilización de los docentes y paro nacional, profesor Requín? Así es, doctor. Justamente por lo que usted señaló, ¿verdad? Nosotros no podemos descuidar un escenario tan, como se dice, difícil y hasta crítico, que si se le puede llamar en este momento, porque realmente después de todo lo que ya veníamos observando, no confiamos en nadie. Entonces, lógicamente que la intersindical ya resolvió la movilización del día martes. Eso entonces es para prever un poco cualquier situación que se pueda presentar, ¿verdad? En ese sentido, lógicamente que ni nosotros, ni ellos, ni nadie seguramente va a estar de acuerdo en que sigamos prolongando, porque esto va a repercutir también en las clases. Y nosotros, como nosotros siempre decimos, nosotros somos sindicatos, pero no estamos para hacer huelga. Nosotros estamos para otra cosa. Cuando hacemos, lo hacemos porque realmente la situación, qué sé yo, exige y no tenemos otras alternativas, ¿verdad? Entonces, sí, el martes va a haber, así como están las cosas, porque si ya no tenemos hasta hoy ninguna definición, lógicamente ya tenemos que tirarnos sobre lo que usted está diciendo. Se puede tratar a través de introducir dentro de dentro del orden del día, o de lo contrario se trata sobre tablas. Entonces, si nosotros de repente no convocamos, la intersindical ya convocó, algunas organizaciones en forma individual ya lo repitió, nosotros también lo vamos a hacer mañana, la convocatoria, entonces lógicamente que esto ya es un hecho. Independientemente que mañana, digamos, en la reunión de líderes de bancada decidan su tratamiento otro día y no el martes, igual harían la movilización. Y eso seguramente va a ameritar una reunión un poco en la intersindical otra vez, ¿verdad? Para que no haya discrepancia, porque nosotros estamos tratando y lo estamos logrando de manera bastante significativa, que también tenemos que destacar, ¿verdad? Que la intersindical en la intersindical estamos aglutinando a sectores que nunca estuvieron con nosotros, ¿verdad? Trabajando. Entonces estamos avanzando y ese avance nosotros lógicamente tenemos que significativamente darle provecho, darle utilidad. Entonces eso, así como estábamos hablando de la participación tanto a nivel político, también la participación de todos los sectores y ponernos de acuerdo es clave. Por eso que si es que se da un caso raro, seguramente nosotros vamos a tener que reunirnos y resolver eso de la marcha. Estaremos atentos entonces el día de mañana. Una reflexión final, Rodrigo, en términos de razonabilidad y sobre todo de lo que nos deja como aprendizaje este análisis del proyecto de reforma de la caja fiscal. Bueno, el principal aprendizaje que nos deja esto es que estas decisiones no pueden tomarse hacia la ligera, que debe haber un diálogo real entre todos los sectores, no solamente una reunión para presentar el proyecto y debe escucharse a todas las partes y entender el contexto de cada sector, ¿verdad? Algunos colegas tuyos que me solían preguntar, entonces, ¿estás de acuerdo que el Estado le financia a este sector porque nuestra educación es deficitaria? La educación es deficitaria por muchas cuestiones. Y no es por desmentir a los maestros, pero lo dicen los exámenes de evaluación, cuáles son los factores que más afectan la evaluación académica. El 80% factor socioeconómico del entorno del alumno. El resto es entorno de donde se realiza el aprendizaje y el profesor, una pequeña parte, ¿verdad? Entonces, utilizar eso no es honestamente, no es leal, no es correcto, ¿verdad? Por otro lado, un cambio como este requiere, como dijo, consenso, y cuando ese consenso no se logra, pierde la legitimidad de la reforma. Entonces necesitamos que eso sea un diálogo real y que todos los sectores tengamos que ceder, ¿verdad? Cierto, hay que ceder,
pero que sea consensuado y de la mejor manera posible, que integre a todos. Un aprendizaje que nos deja, profesor Resquín. Y realmente coincido plenamente con el doctor en este análisis. Yo voy un poco más allá. Cuando nosotros hablamos de una reforma integral, no solamente significa para nosotros poner sobre la mesa de trabajo lo que realmente haría que la caja se sostenga. Está también ahí, como dijo el doctor, la necesidad o la visión para que los sectores realmente pongan de su parte. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, vas a trabajar hasta los 55 años como mínimo, yo me escandalizo. ¿Por qué? Por las condiciones de trabajo del docente, por la situación que pasa el docente. Si yo veo, por ejemplo, que estoy trabajando en un ambiente apacible, en un ambiente donde se respeta mis derechos, en un ambiente donde se respeta mis conocimientos, en un ambiente donde me respeta a mis alumnos, yo le respeto a mis alumnos, me respeta a mis padres, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a estar contento en el lugar de trabajo. Pero estar en un lugar de trabajo donde realmente recibo solamente males, es ahí cuando uno tiene miedo a seguir trabajando. Clarísimo. Agradezco a los invitados por colaborar con nosotros en este análisis, tanto al economista Rodrigo Ibarrola como al profesor Rafael Resquín. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En CrediSimple estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi.
Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. Nos preguntábamos, ¿reforma de forma o de formación de la caja fiscal? Y finalmente nos quedamos con el segundo término, de forma. Vale decir, al proyecto de ley de reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores, al modificar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, lo que se logró es básicamente algunas cuestiones de forma que tiene que ver con el aporte estatal, que tiene que ver con el aumento del aporte de los sectores deficitarios y la fijación de la edad jubilatoria. Para lograr una verdadera reforma del Seguro Social y por ende la caja fiscal se requiere de un pacto social. Y por otro lado, estemos pendientes, no sabemos si el martes habrá nuevamente movilización de los docentes y paro nacional, vale decir, si habrá clases o no el próximo martes. Eso recién sabremos mañana, después de la definición de la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credit Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní.